Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar del final de My Hero Academia. Finalmente, luego de 10 años de publicación ininterrumpida, la serie llegó a su final y como todos los shonen tiene una gran polémica respecto a las decisiones que tomó el autor en el final de la obra y mucha gente de hecho se está quejando porque no le gustó el final o realmente no lo entendieron. Por eso estoy acá haciendo este video para explicar por partes el final para que quede claro para todos, por lo menos mi opinión, mi interpretación y por qué creo que es un buen final acorde a la serie. Como siempre, si me dejan un comentario, un like y se suscriben al canal, yo puedo seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. Bien, primero abarquemos el general de la obra, todo lo que es My Hero Academia en su totalidad. Creo que el final fue bastante acorde a toda la posición que tuvo el autor a lo largo de toda la obra. Yo siempre tuve bastantes quejas y si ven mi canal van a ver varios videos de My Hero Academia donde a lo largo de los arcos y de bastantes partes de la serie me voy quejando de la falta de desarrollo de algunos personajes secundarios, del potencial desperdiciado en muchos personajes, en muchos elementos narrativos, en cómo el autor se niega a sacar a su personaje de la zona de confort y se mantiene bastante en una burbuja, que puede ser tanto una crítica o una ventaja cuando vemos el final de la historia y cómo el autor se mantuvo fiel a esa mirada, que si bien no es la que yo hubiera elegido o la que hubiera preferido para leer de esta historia, es la que eligió el autor y la que revaloriza ese final justamente porque siguió ese parámetro de principio a fin y hace que la historia tenga una coherencia, si bien tiene bastantes bytes, como por ejemplo cuando Deku se vuelve oscuro o cuando parecía que en camino iba a morir All Might y tantos otros momentos donde parecía que Hero Academia se iba a volver más oscuro, o ese Deku Seinen o esa etapa Seinen que a todo el mundo le gusta que los shonen despierten de un momento para otro, como Jujutsu Kaisen donde mueren todos los personajes, o en otras series. Realmente My Hero Academia parecía que iba a ir por ese lado, pero finalmente no llegó a esos niveles de oscuridad, sino que el autor mantuvo esa filosofía escolar y bastante family friendly. Inclusive algunos pueden catalogarlo como que el autor fue asustadizo o que cuida demasiado a sus personajes, y bueno, puede que tengan razón, pero al fin y al cabo el autor se mantuvo fiel a eso. Podemos ver que en el capítulo final, luego de que Deku derrotara a Shigaraki / Alforón y no quedara nadie más, no quedaran más enemigos, vemos que la serie, a pesar de que no es una serie de por sí violenta o que no ha alcanzado los estándares que mucha gente quería, sí que vemos varias muertes. Murió Shigaraki, que tuvo un destino extremadamente trágico, extorsionado por su propio tío, que le injertó un don falso, que le arruinó prácticamente toda la vida y terminó asesinando a toda su familia. Vemos que el personaje de Toga también murió, y si hacemos un recuento de lo que fue la época dorada de la Liga de Villanos, vemos que Shigaraki murió, efectivamente, Toga murió, Buga Gawara murió, Magni también murió, Dabi quedó en un estado prácticamente irreconocible, el mago Atsushi Sako también quedó en un estado bastante deplorable, obviamente su líder All For One también murió, y los que quedaron vivos son Kurogiri, ahí medio en un limbo entre personalidades, y Shuichi Iguchi, que es este lagarto que quedó vivo como una especie de referente de los excluidos, porque son amorfos, son mezclados de humano, animal y lagarto y con formas diferentes de humano, y que los termina representando. Me pareció un final acorde, me pareció que es un final que tiene bastantes muertes y desapariciones, pese a que obviamente muchos personajes protagónicos no murieron como a mucha gente sí le hubiera gustado. Pero creo que respeta lo que es la integridad de toda la historia. Vemos que Deku se volvió profesor de la UA y es lo que íbamos a saber desde el principio, ya que como All Might nunca tuvo don originalmente y recibió el One for All, el destino de Deku era básicamente el mismo. Iba a tener su poder, lo iba a desgastar como vimos en el final y se iba a quedar sin don, y su destino siempre fue la academia, nunca salió de ahí. Por eso el personaje siempre termina volviendo a la academia y nunca se vuelve un patrullero como en Hero Academia Vigilantes o en otro tipo de serie. Creo que era obvio que el personaje iba a terminar ahí y está bien que sea un profesor. Así como All Might también se volvió profesor, o como Aizawa también es un gran héroe y se volvió profesor, y así como varios. Me parece que era un destino clave, no me parece que estuviera mal. Algunos se quejan de que los otros personajes lo dejaron abandonado a Deku porque se volvieron héroes y son reconocidos, pero vemos que en un parque hay una estatua donde están todos los personajes de la clase 1A. No es que Deku no tuviera reconocimiento, y al mismo tiempo, mientras él peleaba, su pelea se transmitió por televisión nacional a todos lados. O sea que no es que sea un personaje secundario. Obviamente, al no tener don y entre comillas retirarse por un tiempo,
Los otros héroes cobraron más importancia y los fueron olvidando porque él se volvió profesor y porque él mismo también eligió un perfil bajo. No me parece un error para nada. Los que lo interpretan como que el resto de los personajes lo abandonaron o que Deku fracasó en su misión me parece que no lo entienden del todo. Aunque bueno, Deku siempre fue un personaje bastante difuso y muy poco sólido en algunas partes. Eso sí fue un error del autor en toda la serie, pero por lo menos el cierre es bastante adecuado. La siguiente queja que he leído bastante o que muchos han resaltado es el de Uraraka y cómo se quejan de que no se quedó con Deku. Lo cual la verdad que es bastante gracioso porque siempre se quejan de que sobre el final de la historia fuerzan una relación y dos personajes de la nada terminan casados, como es el caso de Naruto y Hinata, el cual su relación nunca se desarrolló. Tuvieron que crear una película y una novela alternativa donde más o menos se acercan para justificar su casamiento al final, ya que desde el principio de la historia a Naruto le gustaba Sakura y eso nunca floreció. Entonces a mí me parece adecuado que no se fuercen las relaciones al final y sobre todo que se revalorice el personaje femenino secundario. En este caso Uraraka, que en vez de ser relegada meramente a ser un objeto sexual y simplemente casarse con Deku, este personaje creó este sistema de concientización de dones en el cual va recorriendo escuelas para que personajes como lo fueron Shinzo, que fueron discriminados por su don, que podía verse malicioso, sean aceptados y que no les pasen lo mismo que le pasó a Toga. Porque obviamente la muerte de este personaje sigue atormentando a Uraraka y probablemente lo va a hacer durante toda su vida, lo cual me parece extremadamente reflexivo, profundo y bien cerrado. Me parece que el personaje está perfecto, que termine donde está. Obviamente el autor también dijo que hay muchas cosas que quedaron implícitas y hay imaginación del lector, que él ya sabe su final, que los ha escrito inclusive, como es el pasado de cada uno de los portadores del One for All, pero él decidió no revelarlo para que quede a imaginación de cada uno de los lectores. Por mi parte yo creo que es obvio, como se ve en la imagen final, que Uraraka está saltando y al mismo tiempo está mirando a Deku. Es obvio que van a terminar juntos en un futuro. No hace falta una viñeta donde tengan un hijo y estén felices casándose, eso era completamente innecesario. También creo que es innecesario esto de querer que todos tengan pareja e hijos. Eran personajes de 12 y 13 años, realmente hacer un salto al futuro tendría que haber sido un salto como de 20 años para verlos en relaciones y con hijos. Recién ahora son adultos, recién salieron de la academia, pasaron 8 años de su primer año de secundaria y recién ahora se volvieron adultos, o sea, verlos ya casados con hijos es totalmente exagerar y pedir demasiado, forzar demasiado la historia. Y ahora, como cierre general, hablando específicamente de lo que vemos de la sociedad de dones y de los últimos dos paneles, vemos que la sociedad finalmente se acostumbró a lo que es un sistema de paz y que la gente se dio cuenta, como se ejemplifica con este chico que estuvo atrapado en un sótano, que igual lo liberan y después lo tratan bien de la nada. Eso sí es medio random, pero bueno, es simplemente una ejemplificación de que ahora la sociedad, después de haber atravesado lo que fue las ligas de villanos, que fue esa semilla justamente de la desatención de una parte de la sociedad con dones y gente que era infeliz, más o menos la ciudadanía aprendió que también hay que aceptar al diferente y etcétera, ¿no? Todo ese mensaje pacifista, me parece que eso quedó bastante bien plasmado. Lo vemos en ese ejemplo, lo vemos en que ya no hay villanos que atacar, realmente los héroes, como se dice en el último panel que Hawks estaba hablando por teléfono y dice que hubo un desprendimiento de tierra, es un ejemplo de que ahora los héroes atienden catástrofes o, como se dice en el panel, expanden sus actividades y hacen charlas y atienden, no sé, desastres naturales o otro tipo de cosas que no es pelear con villanos. Por lo cual, la verdad que Deku tampoco necesita ahora un don super mega fuerte y como vemos la sociedad ha evolucionado y ha atravesado un nuevo sistema de paz. Lo cual me parece correcto porque se eliminó la mayor amenaza que ni siquiera All Might pudo eliminar en sus mejores días. Es un cierre bastante acorde. Luego tenemos que hablar de que Deku no tiene poderes, se volvió profesor, pero luego todos los de la clase 1A ahorran y le hacen un traje de superhéroe con este mecanismo de soporte para que él pueda seguir sus actividades como héroe con ellos. Y es lo que sigue, él sigue siendo profesor y sigue siendo héroe. Me parece que es un destino muy acorde, que él cumplió con su papel, eliminar al mayor villano de la historia y sigue involucrado en lo que siempre el personaje fue bastante atento, ¿no? En descifrar los dones de los demás, cuáles son sus ventajas, cómo puede mejorarlos, inspirando a nuevos alumnos. Vemos que está Kota y está Eri en la Academia de Héroes, por lo cual probablemente van a estar en la clase de Deku, como vemos. Entonces me parece que es un cierre perfecto, circular. Obviamente la serie sigue teniendo críticas, pero como digo, dentro de el enfoque que decidió el autor,
me parece que no hubo deslices. La serie prometía que íbamos a ver a Deku convertirse en el mayor héroe de todos los tiempos y él, como lo dice con toda la clase, se volvieron los mayores héroes de todos los tiempos. Y como vemos, Deku en el final termina inspirando a otros personajes como él, que son inseguros respecto a, en este caso, este chico que tiene pelo con círculos, de también volverse un héroe, lo cual genera un círculo virtuoso perfecto en la cadena que fue All Might inspirando a Deku y Deku ahora inspirando a otros jóvenes. Sí, no será el héroe más reconocido, no será el más famoso. Bakugo y Todoroki siempre fueron mejores y siempre fueron más talentosos y obviamente para la sociedad iban a terminar viéndose mejores que él, pero bueno, es lo que hay. Las cosas que no se mejoraron desde el principio o mediados de la historia, especialmente después del arco del Shieha Saikai, donde vimos destacar a Mirio, lo que no se arregló después no se volvió a arreglar nunca y de hecho creo que los errores se agravaron más y se hicieron más evidentes, pero también se dejó en evidencia la línea que quiso seguir el autor de principio a fin, no errando en ningún lado y no forzando un final demasiado exagerado sobre el cierre. Me pareció perfecto, la verdad. Veo muchas significaciones, veo mucha narrativa por detrás, más allá de que no hubo grandes muertes sorprendentes o un enorme desarrollo muy distintivo para cada personaje de la clase 1A, más o menos todos siguieron el mismo destino, más allá de Aoyama que por ahí tuvo un destino diferente al resto. Creo que estuvo bien, realmente no veo nada malo, me pareció mucho mejor que el final de Haikyuu, que para los que no leyeron no voy a hacer spoiler, pero fue muy injusto con el personaje de Hinata, o el final de Naruto donde aparece un alien de la nada para pelear contra los protagonistas, o por ejemplo el final de Shokugeki no Soma demasiado apurado, o el final de Promised Neverland completamente irrisorio, inclusive el final de Shingeki no Kyojin que termina contradiciendo prácticamente toda la historia en sí. Me parece que el final de My Hero Academia es un buen final, un buen y sólido final. Si no te gustó el final es porque probablemente no te haya gustado toda la historia en sí y lo seguiste solamente para ver el final y poder quejarte al final de que la historia sea mala. Pero eso no lo hace malo en sí, sino que simplemente es tu opinión, así como yo estoy dando la mía en este video. Así que eso ha sido todo respecto al final de My Hero Academia. Yo creo que se ha revalorizado, me gusta. Incluso más con este final, creo que revaloriza mucho más cosas del principio de la serie y me hace quererla aún más de lo que me gustaba, inclusive con los graves errores que, como he dicho, tiene. Pero bueno, los estoy leyendo en comentarios, qué opinan ustedes y nos veremos en un próximo video. Adiós.